muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo espero que siga incorporándose gente y que esto se pete como es debido. No por nada, sino porque siempre mantengo el sueño de que un acto literario o una presentación de un libro pueda realizarse en un estadio de fútbol hasta los topes. Y alguna vez lo veré cumplido. Yo creo que hay sitios, ya me dijeron que en Murcia a veces se cumple en un festival que hay. Bueno, hoy tengo que confesarles dos cosas. Primero, estoy muy nerviosa porque la persona que tengo a mi derecha, aunque es, como pueden observar, bastante más joven que yo, me parece una de las mejores escritoras en español, como solemos decir aquí, y me parece adecuado porque aquí desde luego no hablamos nada de castellano, que existe en la actualidad. Y en segundo lugar porque hoy es la última sesión de los diálogos de escritura de esta temporada y no sabemos si habrá más temporadas. En cualquier caso, afortunadamente ya ha terminado todo este proceso pandémico, o por lo menos nos ha dado una pausa, de manera que la librería volverá a realizar actos en su propio espacio. Espero de todas formas que si no conmigo, con otras personas se siga llevando a cabo actividad literaria en este espacio, que es nuestra querida Tea. Siempre, ya lo saben, la digo en femenino porque me recuerda a la madera canaria, esa tan bonita y tan potente, que hasta resistía a los incendios, ¿no? Y que me parece muy acogedora. Entonces, aunque esta sala sea más fría, el personal que trabaja dentro de este espacio me ha acogido particularmente bien. Y hoy, que es el último día, pues como todos, pero hoy particularmente vuelvo a darle las gracias a la dirección, a todos los técnicos y técnicas y sobre todo al personal de sala, al personal que está con las luces, al personal que está con el sonido, que está con las cámaras, y a las personas que están en la puerta y que me aguantan, nos aguantan, que a veces salimos tarde y no pierden la sonrisa pese a que no van a cobrar horas extras. Así que muchísimas gracias a todas esas personas y muchísimas, pero muchísimas gracias a la editorial Sexto Piso, que es una editorial que edita tanto en México como en España, una editorial que desde los inicios, hace ya 12 años, tenemos en la librería y que dirige en España un joven colombiano encantador, que es Santiago Tobón, timidísimo pero maravilloso, que el pobre soporta todas mis peticiones, yo creo que estoicamente, y que este año nos ha mandado a dos personas para mí muy importantes, a Marta Jiménez con sus nombres propios y como fin de fiesta y como guinda del pastel a Brenda Navarro, que está presentando su nueva novela Ceniza en la boca. Se lo agradezco a Santiago y a todo su equipo porque además de permitirle venir en plena etapa de presentación de este libro, que somos creo que la quinta ciudad en la que se presenta, así que para esta ultraperiferia me parece fundamental, sino porque incluso lo ha puesto en los flyers, en el propio libro, en la publicidad por escrito, es decir, que creo que ha tenido unos detalles que mi obligación y mi sentimiento son de agradecimiento hacia él. Y por último, y ya me voy callando, que es gerundio y que es lo importante, por supuesto agradecerle a Brenda, porque por mucho que un editor le diga, oye, debes ir a este sitio a presentar, la autora lógicamente podrá decir, mira, pues no, yo no voy a coger un avión para irme a Tenerife, para que vayan allí 5 personas a verme, etcétera. Y resulta que Brenda Navarro dijo que sí. Y nuestra idea era que la presentara mi queridísima Andrea Abreu, pero Andrea justamente está ahora en América Latina, invitada por varias ferias de allí, y entonces me toca presentar a Brenda a mí y con los nervios hice una libreta preciosa que he perdido. Así que la voy a presentar así a pelo como es habitual. Brenda, muchas, muchas gracias, de verdad. Nada, muchas gracias a ti por la invitación.
empiezo emocionada por todo lo que has dicho. He estado en muchos lugares de España y es la primera vez que escucho que la presentadora agradece a todo el personal y me parece que se debería de hacer siempre, así que te agradezco que nos lo recuerdes a quienes no lo hacemos todo el tiempo. Para mí es un honor estar en Tenerife. Tenía muchas ganas, desde México y luego desde la península se habla mucho de Tenerife de muchas y diversas formas y yo quería conocerla. Vengo así corriendo, me hubiera gustado quedarme a conocerla más, pero el hecho de estar aquí, de ver a tanta gente que jamás en la vida he visto y que se ha tomado la molestia de venir a escucharnos a nosotras dos, me parece maravilloso, así que gracias por la invitación y gracias a todas por estar aquí. Todas, todos, todes, etc. Muchas gracias, Brenda, de verdad. Creo que muchas de las personas que están esta tarde aquí leyeron la primera novela de Brenda Navarro, que se publicó en esta misma editorial. Llevaba por título Casas vacías. Era una novela escrita en dos voces que se resumen vastamente en una madre que pierda un hijo porque se lo raptan, no por una pérdida como hemos visto en otras ocasiones, ni de aborto, ni de muerte, etcétera, sino porque le desaparece en un parque y otra madre que es la que se ha llevado a ese niño, ¿no? Una novela muy especial que en varios grupos de lectura nos gustó mucho, en la que hay un análisis crítico de la maternidad y de muchas otras cosas muy interesantes. Y de pronto, cuando una dijo, bueno, después de esto, ¿no? Como decimos de tantas autoras y autores, pues sí, esto es la primera novela, pobrecita, porque ya después todo lo que escriba va a ser peor o no sé qué. Y resulta que no, que saca ceniza en la boca y sinceramente es mejor. Es brutal, empieza con el suicidio de un adolescente. Bueno, ya ha sucedido el suicidio, pero empieza rememorando a la hermana ese estampido desde un quinto piso. Toca muchísimos temas, pero sobre todo literariamente es una maravillosa novela. Antes de empezar a hablar de ella, y saben que las primeras preguntas se las hago siempre a todos y todas las autores que pasan por aquí, como ya hemos dicho varias veces, ya con las canas y con la falta de tiempo, una muchas veces no aguanta las 5 primeras páginas que se supone que son casi obligatorias para decidir si se continúa con el libro o no, sino que en el primer párrafo dice, bueno, voy a irme a la mitad a ver si le doy una oportunidad y si no lo dejo. Yo creo que después de este primer párrafo nadie puede dejar este libro. El primer párrafo que Brenda lee con su acento maravilloso y que en la radio la pueden escuchar, dice así. Y así empieza, sin nombre de capítulo y sin nada. No lo vi yo, pero como si lo hubiera visto, porque lo tengo taladrándome la cabeza y no me deja dormir. Siempre la misma imagen, Diego cayendo y el ruido de su cuerpo al impactar contra el suelo. Entonces me despierto y pienso que no me pasó a mí, ni le pasó a Jimena, ni a Marina o a Eleonora. Le pasó a Diego. Y una y otra vez, en mi cabeza el sonido, como un costalazo, como un cristal rompiéndose en pedazos y encajándose en un saco de arena de golpe, de repente, sin avisar. Seco, contundente, un encontronazo entre costillas, pulmones y asfalto. Así, pum, no, así, pum, no, así, crack. No, así, drag, dragut, no, así, pam, clap, crash, brum, 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 y eco. No, no hay un sonido que describa el ruido que se escuchó. Un cuerpo estrellándose contra el suelo. Diego queriendo ser estruendo, queriendo interrumpir la música de su cuerpo. Diego dejándonos así, con él suspendido entre nosotros. Diego, una estrella. No lo vi yo, ni lo vio mi mamá. Las dos estábamos lejos. Mi mamá más lejos que yo, porque mi mamá ya estaba lejos de nosotros desde antes de que Diego se suicidara. Mi mamá 9 años fuera. Bueno, ese es el inicio de esta tremendísima novela, una novela estructurada en 4 partes y
Vamos a empezar por el principio. Brenda Navarro nació en México, en la Ciudad de México, en 1982. Estudió, entre otras cosas, economía feminista, cosa que en este país creo que no podemos estudiar. Se vino a Barcelona a hacer un máster y finalmente vivió un tiempo en Barcelona y en la actualidad reside en Madrid. Brenda, ¿y en qué momento tú decides que la literatura va a ser tu canal de expresión? ¿Y por qué decides esto? ¿Por qué te pones a escribir? Empezamos fuerte y contundente con las preguntas. Yo quería ser cineasta, quería contar historias, esa es la verdad. Siempre quise contar historias audiovisuales. Crecí entre libros y entre cassettes VHS y beta. Era una biblioteca y videoteca la pequeña casa de mis padres y sabía que tenía que contar historias. Creo de hecho que fui una niña muy mentirosilla, pero no por querer mentir, sino porque me gustaba inventarme cosas. Pero yo no sabía que se podía una dedicar a esto, porque una crece creyendo que los escritores son estas personas intelectuales muy sabias a la que tú no vas a poder aspirar por tus simples condiciones de vida. Y ya ser cineasta ni les digo, ¿no? Fui a la entrevista y me dijeron, no le dijeron así, pero como, no, no estás en las circunstancias adecuadas. Y ese fue un gran golpe de realidad para mí, entender que no todo lo que queremos en el mundo se puede y adaptarnos a ello. Y de pronto me di cuenta que escribir un libro era muy barato en términos económicos monetarios, aunque en la vida adulta es muy caro porque te exige mucho tiempo. Muchísimo tiempo en el que tienes que dejar de hacer trabajo doméstico, trabajo pagado, etcétera, ¿no? Me di cuenta que escribir es una de las únicas cosas mías, muy mías, que gozo. Y nunca pensé que iba a ser una cosa profesional. Empecé haciéndolo por simple gozo, por sentir que había algo mío que me hacía sentir bien. Lo hablaba con Katisha Aguirre, una escritora del País Vasco, y llegábamos como a esta broma y decíamos que escribir era un poco como cuando empezamos a tener una actividad sexual, ¿no? Cuando sabes que vas a encontrarte con una persona o contigo misma, te preparas y sabes que lo tienes que desear y que te lo tienes que trabajar, por así decirlo, y así es para nosotras la escritura, ¿no? Ese momento tan íntimo en el que estás contigo misma echando a volar la imaginación, fue lo que me hizo decidir escribir. Aunque yo sé que dirán, si esto la hace gozar con esos libros que escribe, vaya tela. Pero bueno, esa fue mi decisión, digamos, esto lo gozo, esto lo voy a hacer. Y luego vino todo lo demás, ¿no? Que todo lo demás es que están aquí, leyeron Casas Vacías y todas estas bonitas palabras que has dicho. Es precioso eso de prepararse también, no solo sentarse, no has planteado la escritura como un vómito, sino como algo que te permite gozar y que tú preparas y premeditas, digamos, de cierto modo. Y tú como lectora, en algún momento, y refiriéndote en particular a la población más joven, Brenda, has dicho que quieres hacerle llegar a los adolescentes, a las adolescentes, el poder que tiene la literatura. ¿Qué poder es ese? ¿Qué nos oferta la literatura en general, como a quienes leemos, no a quienes escriben? Yo creo que nos incomoda, ¿no? Tomar un libro te incomoda. Tienes que tener una posición física en la que te puedas sentir cómoda, porque vas a tener un artefacto entre tus manos que no está hecho para que, digamos, sea fácil de mantener, ¿no? Físicamente incomoda, tienes que buscar una posición. Luego incomoda porque a veces estás cansada y no ves bien, ¿no? O sea, es decir, el ejercicio de lectura te genera una concentración y es una voluntad, ¿no? Tú decides que te vas a sumergir en una historia que no es real, pero que tú le das el permiso de que te interpele. Esa incomodidad de además entrar a mundos en los que a veces te hacen llorar o te hacen enojar o te hacen reír o qué sé yo,
Es algo que incluso series de televisión o películas no hacen, porque las películas, cuando tenemos una pantalla así, sí que te permiten tirarte a la cama, etcétera, ¿no? Pero la lectura en realidad para mí es una incomodidad. Y yo creo, retomando lo de la adolescencia, que no hay nada que atraiga más a la adolescencia que la incomodidad, ¿no? Se sienten incómodos ellos en todo momento, y siento que para mí la literatura es como decir, mira, hay otras incomodidades con las que te puedes identificar y a lo mejor así te sientes menos solo, ¿no? Que creo un poco que por ahí fue mi inquietud de pensar en la adolescencia como cómo hacemos para que en un mundo en el que todas las personas adultas o no adultas, adolescentes e incluso niñas y niños se sientan menos solos. Y la literatura creo que también te ayuda a entender que a lo mejor alguien que no conoces, que ya murió o que nunca vas a ver en la vida, puede compartir tus ideas. Y cuando tú sabes que compartes algo con alguien más, aunque no te conozca, te hace sentir menos solo. Y eso a mí me parece que es lo realmente importante de la literatura. Qué preciosidad, y además así no podremos evitar todos los suicidios, pero desde luego es verdad que, como tú muy bien has dicho, la adolescencia es una etapa muy complicada. Luego volveremos un poco sobre ello precisamente por este protagonista, por Diego, ¿no? Y una etapa de incomodidad con tu cuerpo, con tu familia, con el mundo. Entonces, es verdad también que muchos adolescentes se suicidan en nuestra sociedad. Hay incluso facultades me refiero a universidades, a secciones de universidades que tienen, desde mi punto de vista, el mal gusto de publicar cada año la cantidad de alumnos, alumnas que se han suicidado ese año, ¿no? Y siempre es más de uno, y estamos hablando solo de un curso escolar, ¿no? Entonces, pues sí, la lectura efectivamente exige, incomoda. No es ese placer que muchas veces se vende, ¿verdad? Como si fuera tan fácil. Para que la lectura se convierta en un placer hay todo un trabajo previo, porque efectivamente ni siquiera anatómicamente un libro se adapta a tu cuerpo. Es incómodo en la playa, es incómodo en casa, te tienes que sentar derecho, tienes que tener la vista focalizada. Es decir, exige más que otras formas de narrar historias, como puede ser el cine o la televisión, que son maravillosas, pero que son totalmente distintas. Y esa exigencia puede ser muy importante para quien lee, ¿no? Porque te disciplina en cierto modo también, ¿no? O te obliga a esa voluntad que nombrabas antes y a esa decisión de me voy a meter en esta historia, dejo que esta historia se meta en mí y estoy realizando una actividad, no estoy pasivo viendo lo que me pongan delante, ¿no? Bien, pues vámonos a este libro, a este tremendo libro, porque el anterior, ya digo, que también es tremendo, ganó el premio Tigre Juan, está traducido ya a 7 lenguas, creo, y este se va a traducir a muchísimas más. Muchísimas más. ¿Cómo se te ocurre la idea, Brenda? ¿A ti cómo te vienen a ser ese contar historias que desde pequeñita por lo visto tenías, pero la historia que vas a contar te surge de una forma repentina o tú te obligas a quiero hablar de esto, quiero contar algo de este tema, o te surge por una imagen, por una observación o por una conversación? ¿Cómo nace la historia? Cuando yo estaba empezando a pensar en la segunda novela, fue justo cuando firmé para publicar con Sexto Piso Casas Vacías, y yo ya tenía una idea de que tenía muchas ganas de meterme al mundo, específicamente en México, que se lee en la tercera parte. Estaba pensando como en una historia que tuviera, digamos, ese escenario en México que es, digamos, no voy a hacer ningún spoiler, pero es un escenario de violencia, pero dentro de una violencia más específica que es no sé cómo se dice acá, como una unidad habitacional, un conjunto de edificios en donde vive mucha gente, ¿no? Exactamente, una urbanización, efectivamente una urbanización, que hay urbanizaciones en las que viven las familias de los militares, ¿no? Y me interesaba como empezar a meterme en ese espacio por el tipo de circunstancias que estamos viviendo ahora en México.
Pero por ahí de 2019 leí una noticia sobre un chico que se arrojó del 5º piso en Madrid. No sé cómo llegué a esa noticia, realmente no lo recuerdo, pero sé que el simple hecho de leerla, de pensar que un adolescente tuvo el arrojo, la voluntad de aventarse de un 5º piso, se me quedó taladrando la cabeza mucho tiempo y yo quería seguir escribiendo esta historia que les digo, pero se me seguía apareciendo y de pronto me llegó una canción que de hecho es el inicio del libro, es el epígrafe de un grupo que se llama Vampire Weekend, que se llama Sympathy, que yo soy fan del grupo, ¿no? No es un grupo, es un grupo casi pop hipster raro, ¿no? Es decir, no es realmente muy conocido. Y tenía yo mucha curiosidad porque no habían sacado música y cuando escuché el disco, como cuando ustedes leen un libro y dicen, ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Ya no me va a gustar tanto, lo escuché y esta canción de Sympathy me incomodó porque dije, esto no es el tipo de música que hace este grupo. Así que como me incomodó, me hizo ponerle atención a la canción, ¿no? Y resulta que cuando yo traía la idea de este chico, de esta noticia, llega esta canción y habla, es una canción política que habla de un conflicto con una isla que se llama Diego García, y habla de religiones y habla de otredades, etcétera. Y en ese momento cuando escuché el Diego García, que es una isla, dije, ahí está. Hay un Diego García, es Diego García el que se arrojó, ¿no? Es Diego García la isla, es Diego García el que sin deberla ni temerla está dentro de conflictos que no le corresponden y que se ha quedado solo. Y así empecé a escribir la novela. Son como esas cosas que una dice, no, mentirosa, estos que le pagaron le dijeron, porque juntas la idea Sí. de escribir sobre estas urbanizaciones militares en México, que efectivamente aparece en el 3er capítulo y que es magnífica. Luego hablaremos de esa violencia, porque claro, ya no es la generalidad de la violencia que conocemos de México, sino una cuestión mucho más específica y a la vez como soterrada o callada entre las familias o no visible, pero muy potente esa violencia. Y la juntas con una noticia que ves de un adolescente y luego hay una canción que te da no solo el nombre del protagonista, sino la idea de cómo vas a remover esto. Y aparte de ser una mentirosilla, seguimos y una vez que tienes todo esto, Brenda, ¿cuál es tu forma de trabajo? Porque hay escritoras que han pasado por aquí que han dicho, por ejemplo, Carlota Gurt decía que ella se hace esquemas de toda la construcción, ¿no? Que una vez que ha decidido cuál es la historia, pues se hace todo el esquema de cómo empieza, qué va a poner en el centro y cómo termina. Nos reímos mucho con ella porque decía que incluso se había divorciado escribiendo sola y que había hecho un esquema para llevar a cabo su divorcio, ¿no? Porque también había trabajado en cine, pero en esa parte de hacer todos esos trabajos previos. ¿Y tú cómo lo haces? Es decir, te dejas llevar por el personaje, pero no te metes en Diego, la voz narradora es la de su hermana mayor. Vimos aquí que desde que se inicia hay una voz diciéndonos Diego cayó, Diego me taladra la cabeza, yo no lo vi, sí, yo no estaba, pero lo tengo aquí dentro y es la voz de su hermana. ¿Qué haces? ¿Te metes ahí y te dejas llevar o realmente te haces una composición más o menos de quiero contar esto, lo otro y los personajes, cómo los creas? Porque curiosamente hay una voz narradora, pero hay muchas y eso da también para mucho la fórmula que adoptas. Las dos novelas que he escrito, cuando tengo ya la imagen y tengo, digamos, el conflicto, recuerden que quise ser cineasta y los cineastas, al menos del siglo XX, porque el cine nació como esa narración en el siglo XX, tienen muy metido en la cabeza que sin conflicto no hay historia y que lo que hace que te quedes a ver una película o no es que haya un conflicto, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa estructura narrativa y la utilizo. En ambas novelas no les cuento mucho antes, llego directamente con el conflicto, ¿no? Pero llego directamente con el conflicto porque sé cómo terminan. En ambas novelas sabía perfectamente cómo iban a terminar.
Para mí lo interesante está en poder lograr que haya un interés en el desarrollo de algo que ya se ha contado, ¿no? Es decir, ¿de qué van las historias? Van de esto y lo sabes y no le estás haciendo ningún spoiler, no estás adelantando nada, sabes que hay ahí. Y el reto para mí como escritora es justamente construir una atmósfera, unos personajes que permitan que las lectoras y los lectores quieran seguir leyendo. En el caso de Casas Vacías, sí fue un poco como intuitivo porque eran dos voces, entonces las dos voces me permitían como pingponear, ¿no? Pero en el caso de Ceniza en la boca sí que me hizo un esquema, claramente sabía que tenía que hablar de las ciudades en las que las pongo, ¿no? Y que cada ciudad significaba algo para la historia. Empieza en Madrid, se va a Barcelona, se va a México y vuelve a Madrid, ¿no? Digamos que es el centro de donde queda Diego, por así decirlo. Y lo que hice, ya metida en este querer gozar el proceso de escritura, fue que como ya me había enganchado con la canción de Sympathy de Vampire Weekend, lo que hice es que cada parte está basada en un disco de Vampire Weekend. No se nota, digamos, o sea, un verdadero fan de Vampire Weekend podría saberlo, pero no importa, no, es parte del proceso mío, no importa la historia. Entonces, lo que yo hacía era esta primera parte que es Madrid, que está relacionada con este disco, y entonces me ponía el disco y empezaba a relacionar las ideas de las canciones con lo que yo quería transmitir sobre, digamos, cada conflicto de la historia, y así estuve mucho tiempo. 2019, 2020 y 2021 Spotify me decía en las canciones que más has escuchado, y todas eran Vampire Weekend. Yo creo que alguien ahí decía, pobre mujer loca, porque solo existía Vampire Weekend en mi y también recuerdo, y es que esto era muy importante, que mi pareja me regaló un vinilo de Vampire Weekend. Entonces yo saqué el póster y lo pegué enfrente para recordarme que tenía que terminar esa historia, ¿no? Y todos los días la veía y decía, no escribo mucho, digamos físicamente, todo me lo voy manejando en la cabeza porque a ver si me da tiempo de contar la anécdota de Anne Rice. Y cuando por fin terminé, ¿no? Cuando supe que ya había terminado como las 4 partes, recuerdo que me acosté en mi cama, tenía enfrente el póster, me levanté, lo quité, estaba ahí mi pareja y me dice, ya terminaste, ¿verdad? Yo sí, ya terminé, esto se acabó. Pero es decir, sí es como un proceso como muy metódico de meterme, de saber que en el momento en el que me siento ya a escribir es porque ya sé perfectamente hacia dónde voy, ¿no? Digamos, si es intuitivo porque tú no sabes bien lo que va a salir, pero sabes hacia dónde quieres llegar. Y solo como para terminar esto me gusta no hacerlo como con notas. Yo admiro mucho a Fernanda Melchor porque ella sí que se hace las notas, ¿no? He visto fotografías de sus mapas de personajes y todo eso y me parece fenomenal. Yo lo tengo en la cabeza porque hay una historia muy curiosa de Anne Rice, la escritora, que empezó a perder la memoria. Ella nunca lo dijo, ni sus familiares lo dijeron, pero empezaron a estudiar unos lingüistas filólogos en Estados Unidos cómo su manejo del lenguaje fue decayendo con el tiempo. Entonces, cuando muchos decían, ya no escribe igual, ya no es la misma, digamos, la misma escritora, ya está cansada, en realidad era porque ya estaba perdiendo el lenguaje. Y resulta que estaba perdiendo el lenguaje y ella, para acordarse de todo lo que estaba perdiendo, lo escribió en sus últimas novelas. Y entonces, cuando descubren esto, sus novelas ya tienen otro sentido porque ya sabes que va de que ella quiere dejar memoria, ¿no? Entonces, a mí me impactó tanto eso que pensé, necesito llenarme de todas estas cosas porque tal vez un día tenga que hacer lo que Anne Rice, ya llegará ese momento, ¿no? Por eso me lo quedo en la cabeza, es como un reto, lo tienes que guardar, tienes que hacer que tu cerebro siga vivo y constante. Bueno, es una anécdota muy triste, pero también muy ilustrativa, ¿no? Porque efectivamente hay varias formas de trabajar, hay muchas. No sabía que Fernanda Melchor era de las personas que pone sus posit y sus cosas. Creo que Cristina Morales también, cuando le he visto cuestiones de trabajo, pues llena toda la pared con el hilo narrativo y con características de los personajes y dónde se cruzan, etcétera. Y tú diría que eres entonces más obsesiva, porque yo me imagino
yo no conocía a este grupo, ¿eh? Y por tu culpa me he puesto a escucharlo como si fuera yo ahora aquí una adolescente, ¿no? Y venga y además a escucharlo para darle el sentido, y al releer los capítulos escuchando al puñetero grupo, que de hecho le pedí a unos jóvenes que cuando anunciaran lo de hoy pusieran la música del grupo porque venía Diego de la primera canción, ¿no? Del tema con el que abres la novela, pero si eso lo hago yo como lectora, me supongo que tú, si no tomas notas y si pones ese póster ahí, serás insoportable mientras estás trabajando. Quiero decir, porque estarás dentro de tu novela. O sea, que te saquen debe ser un martirio, ¿no? O te planteas unas horas de decir, bueno, ahora se me puede hablar, puedo ser, porque te imagino caminando quiero decir, y metida en eso que quieres contar, ¿no? Sí, tengo un método infalible que es tengo que escribir cuando no hay niñas en casa, ¿no? O cuando alguien está atendiendo sus necesidades, porque yo recuerdo que en la pandemia, a mí la escritura de la novela me tomó en la pandemia, entonces yo ya iba como en la primera parte y me llegó el confinamiento y por supuesto dejé de escribir físicamente, ¿no? Pero toda la pandemia estuve pensando mucho en la novela y yo me acuerdo que justo cuando se me ocurrió ponerme los auriculares, los cascos, justo así me los ponía y todos necesitaban algo, todos. O sea, yo podía estar sin hacer nada, ¿qué quieres, qué necesitas? Pero era cosa de ponérmelos y todos necesitaban algo. Era una cosa muy frustrante. Entonces, cuando me di cuenta de que además necesitaba estar oyendo la música como para estar elucubrando, lo que hacía era, cuando nos dejaban salir a caminar, me ponía la música, me iba caminando y estaba así, pues sí, yo creo que un poco oída, ¿no? O sea, yo que me molestaba que me interrumpieran, es verdad, sí me molesta que me interrumpan. Pero así aprendí que ya lo físico como tal era cuando o estaban dormidas o cuando estaban en su hora de salida o en las vacaciones. Esta novela la empecé a escribir en Madrid y la terminé en Sevilla, cuando fueron vacaciones de Navidad y que la abuela estaba con la nieta, me puse a escribir y ahí sí era como, no voy a comer, no me hablen, déjenme aquí, y así fue como la pude terminar, sí. Qué maravilla, pero sí, te imagino caminando, porque he hablado contigo por teléfono mientras caminas y te imagino construyendo la novela. Y luego te pones a ratos a escribirla realmente, Brenda, y haces cosas maravillosas, porque resulta que en el primer capítulo de esta novela, que efectivamente podría ser el último, quiero decir, empieza por el final, empieza cuando Diego ya se ha zumbado por ese quinto piso, y la familia, la hermana, la madre lleva 9 años, decía antes, mi mamá llevaba más tiempo lejos porque había emigrado antes de México a España y llevó a los hijos pues después, ¿no? Pero bueno, te sientas a escribir físicamente y decides las voces narradoras o cómo haces, porque esta primera parte a mucha gente la ha desconcertado, a mí me encanta, creo que el desconcierto dura un breve tiempo y luego te quedas así como diciendo, wow, mira lo que ha hecho, ¿no? Porque resulta que en principio se puede pensar que hay una narradora, pero en la primera parte hablan muchas voces, pero Brenda las plasma en el papel sin poner los guiones de toda la vida, ni sin indicarnos que es otra persona la que ahora está diciendo algo. Entonces, hasta que te concentras, empiezan a chocarte cosas y dices, espera, voy otra vez para el principio, y de pronto dices, ¡ala! Están en mi cabeza, o sea, yo estoy contando y mi madre me está hablando, Jimena me está hablando, mi hermano está hablando y todas sus voces están aquí sin darle facilidades a quien lee, sino al contrario, haciéndolo como un reto. ¿Cómo te planteas esto? ¿Qué te parece más oral? ¿Crees que hay también que digamos, que respetar a los lectores y las lectoras como seres inteligentes y no como meros receptores de historietas? ¿O qué hace? Sí, definitivamente creo que quienes leen, como ya dijimos, que se acomodan, que se predisponen son personas que
que son inteligentes, ¿no? Es decir, son personas a las que yo respeto en un sentido de quien me lee es con quien estoy conversando, ¿no? Y con quien yo converso, sea la persona que sea, le debo un respeto. Y parto de eso porque yo sí me he encontrado, no es mi caso específico, pero con editores que a veces piden a los escritores, además latinoamericanos, que expliquemos ciertas cosas de nuestras palabras o de nuestras puntuaciones o lo que sea. Y en una especie de rebeldía yo digo, no, es como sale, como se piensa, como se conversa, como sucede el lenguaje, porque para mí el lenguaje es una cosa muy viva y además yo lo descubrí viniendo a vivir a España porque, oyendo a vivir a España, no sé cuál será el verbo adecuado, porque en Latinoamérica, además nos leíamos todas las traducciones de Anagrama, en la que para nosotros flipar, cojones, cigarrillos, no eran palabras que usáramos normalmente, ¿no? Pero las entendíamos, vaya, que mogollón, ¿no? Eran palabras que no eran nuestra realidad, pero vaya que las asimilábamos. Y eso mismo pasa con la mayoría de la literatura latinoamericana en México. Sabes que puede ser de Bolivia, de Buenos Aires, de Colombia, y que habrá palabras o frases que no tienes interiorizadas, pero que entiendes muy bien, ¿no? Y una cosa que yo entendí y que tenía que quedar dentro de esta novela era que realmente el lenguaje era tan vivo, tan único, por decirlo de alguna manera, que era reflejo de algo que no es crítica en sí, como desde una ideología per se, pero es una crítica a esta necesidad de hacernos creer que hay un castellano único, ¿no? Y como esta necesidad de editores que te dicen es que hay que hacerlo neutro. Y para mí no hay nada neutral. Y en esta novela mi trabajo más fuerte, digámoslo así, fue reflejar no solamente mi mexicano, sino también la conjunción de cosas que pasan cuando empiezas a conjugar en castellano, digamos ibérico, y cuando conjugas también a la mexicana, pero también a la colombiana y a la boliviana. Es decir, meto un montón de palabras que se están escuchando, ¿qué me van a decir ustedes, no? Que se escuchan todos los días en la calle, que son de lo más normal, que las interiorizamos, pero que parece que están muy lejos. Y para mí era muy importante rescatar eso, y por eso me di la libertad, la licencia, hombre, si es en mi libro, vaya, de ponerlo así, de que dialogaran como se pensaba, porque así se puede conversar con el lector de forma más directa, ¿no? Cuando pones los diálogos, que a mí me parecen muy bien y soy una gran aspirante a ser dramaturga, te metes a otra cosa, ¿no? Pero cuando estás haciendo diálogos que tienen que ver con el mismo ritmo de la historia, te tienes que dar esas licencias, aunque los editores te digan que así no. Qué fantástico lo del ritmo, y lo consigues muy bien. Y qué interesante lo que has dicho, porque en Canarias muchísimas autoras y autores se quejan de que editores o editoriales de cierto prestigio que han admitido que escritores y escritoras latinoamericanas pongan vocabulario que no se usa en la península. Sin embargo, no admiten de ninguna manera, de hecho no está por aquí Cecilia Domínguez, pero Alfaguara le corrigió una novela ya entregada sin su permiso, es más, contra su permiso, por el uso de las formas verbales, porque nosotros usamos el ustedes. Y les pareció inadmisible y lo pasaron todo al vosotros, ¿no? Y es una queja habitual porque, como tú muy bien dices, se entiende perfectamente, hay muchas modalidades del español, y si hay un término concreto que no entiendes o quieres profundizar en una oración, pues existe el diccionario de doña María Moliner y probablemente encontraremos ahí las cosas. Me parece que tu novela se entiende en cualquier país latinoamericano y también en la península ibérica, en Baleares y aquí, es decir, que se entiende perfectamente, más allá de que haya muchos modismos o algunas palabras que te hagan más o menos gracia, o que digas, ay, pero este culero que era, porque este no me suena de aquí, sino de allá, pero lo haces fantásticamente bien. Y una vez, Brenda, que tienes ya, bueno, decidido el lenguaje, estás ahí metida escribiendo. Vamos a los temas de esta novela. Esta novela tiene muchos temas. Desde luego está la violencia
en muchos de sus aspectos. Cuéntanos un poquito, porque está, bueno, te lo han dicho en 1000 entrevistas, está esa violencia que nos decías de México, que creo que casi todas las personas que estamos aquí presentes tenemos esa idea de México como un país con muchísima violencia, con feminicidios, etcétera, pero tú la centras en esa urbanización concreto, en esa violencia militar y contra los militares, o sea, en esa violencia en la que también el trabajador es violentado, metes una parte muy importante y lo haces de forma muy sutil, que se comparte entre la violencia mexicana y la que se puede dar en Barcelona o en Madrid, que tiene que ver con el dinero, con las clases sociales, es decir, cuando le das vueltas a la novela te das cuenta de que tú tienes muy en cuenta, hiciste estudios de economía, o sea que tienes muy en cuenta el tema de la precariedad o de la pobreza como un factor que te lleva a sufrir violencia y a convertirte por respuesta en alguien violento a lo mejor, y luego esa violencia verbal, no no de matar a nadie, pero sí pues sí de empujar a un adolescente a matarse, ¿no? Sí de discriminarte, de no dejarte entrar en los núcleos porque tienes la piel más oscura o porque hablas de otra forma o porque no eres de allí. Y además en cada entorno, porque como tú has dicho, estás en Madrid, estás en Barcelona, estás en México y vuelves a Madrid, y es como que a cada espacio le asignas un tipo de violencia, aunque esté siempre la violencia en todos y esté también la violencia contra las mujeres, pero como que a cada sitio le pones una violencia especial de ese sitio, ¿no? Cuéntanos cómo haces esto y qué te parece, si realmente, como mexicana que vive en la península ibérica, si realmente consideras que el factor dinero sigue siendo tan importante en este sentido, y si las inmigrantes, las migrantes hacia la península y hacia Canarias, hacia cualquier lugar de Europa, que Canarias es relativamente Europa, siguen sufriendo este tipo de aislamiento, ¿no? Sí. Hace como una semana que logré dormir en Madrid, mi pareja y yo dijimos, vamos a ver cualquier tontería, ¿no? Como que no nos vamos a incomodar, sino todo lo contrario. Y yo tengo que admitir que como directora de cine frustrada, crecí con toda esta ideología de que Hugh Grant era el mejor hombre del mundo, aunque fuera un tonto, ¿no? O sea, que crecí con Notting Hill, 4 bodas y un funeral, etc. Tiene un punto lo que voy a decir, y entonces me encanta Notting Hill porque me gusta, pero porque también recuerdo a mi padre, ¿no? Es una película que vi con mi padre, le tengo un cariño especial a Notting Hill, te lo juro que tiene que ver con lo que me has preguntado. Y entonces le dije a mi pareja, vamos a ver cualquier cosa, y vimos que había una serie que parecía que era como un Notting Hill contemporáneo, ¿no? Y la empezamos a ver. Y cuando terminó, que nos hizo reír 2 o 3 veces, los dos dijimos casi al mismo tiempo, que de envidia de estos guionistas que no tienen que preocuparse más que de estas tonterías, ¿no? Es decir, aunque nos gusta verlas, aunque disfruto un montón Notting Hill y todas estas cosas hollywoodenses que nos hacen creer todavía en el amor heterosexual romántico, lo disfruto un montón. Sí que yo personalmente creo que un análisis o una historia sin entender lo que significan las clases sociales está incompleta. Puede haber muchas historias por ahí que nos encanten y yo respeto el trabajo de todas mis colegas, pero a mí particularmente una historia, si no tiene un trasfondo económico, algo le falta, porque la precariedad hace que puedas tener una vida digna o no, ¿no? Por mucho que te quieran, por mucho que tú le eches muchas ganas, como decimos en México, si no tienes la nevera al menos un poco llena y si no tienes la seguridad de que vas a poder tener un lugar donde vivir, no tienes una vida digna, ¿no? Y eso me importaba mucho porque yo cuando llegué a Barcelona, hace 7 años ya, recuerdo que en ese tiempo, en la primera casa a la que yo llegué, que además me parecía muy rara porque en México no,
esto es una tontería y seguramente mucha gente me va a decir, porque tú eres urbanita y te iba muy bien en la vida, ¿no? Pero en mi entorno, incluso en lugares de mucha pobreza, nunca había visto una casa sin ventanas, ¿no? Entonces, cuando llegué a Barcelona y vi que 2 recámaras no tenía ventanas, fue un impacto muy grande para mí. Y luego me metí a ver como la historia de por qué esos edificios estaban construidos de tal forma y resulta que no eran casas, digamos, para vivir, sino era cuando la gente rica bajaba a la playa. Es decir, empecé a entender un montón de cosas de por qué, y luego nosotros en 2015 pagábamos 700 euros por una casa con un balcón precioso, pero 2 habitaciones sin ventanas, ¿no? Que a mí me parecía, ¿cómo puede ser esto posible? Y entendí eso de Barcelona, ¿no? O sea, entendí que había ahí una estructura urbanística que relataba muy bien dónde estaba quién, en qué parte y qué posición tenía en el mundo. Y luego es verdad que Ciudad de México y Madrid se parecen un poco porque son ciudades a las que se les ha obligado a ser capital, a las que se les ha impuesto por designio histórico, mágico en México y por designio aquí caprichoso de un rey, pero se les ha impuesto ser ciudad y cuando a una ciudad se le impone ser ciudad es caótica y cuando hay caos hay una desestructura social muy grande y entonces esas desigualdades se pueden ver de una calle a otra, pero por ejemplo en Barcelona sí que entiendes perfectamente que se ha construido de tal forma y esas diferencias me parecían importantes a la hora de analizar, digamos, el comportamiento humano dentro de la historia y por eso reflejo cada cosa, digamos, en Madrid reflejo como estas desigualdades que van y vienen todo el tiempo, en Barcelona reflejo la condición social tal cual clara y este enfrentamiento muy claro entre mujeres pobres y ricas y lo que las puede unir, pero la forma en que puede unirlas, ¿no? Y en la parte de México, que para mí Ciudad de México es como la ciudad más privilegiada de todo el país, la más caótica también, por supuesto, pero que también encumbra un montón de cosas en donde hay muchísima migración, ¿no? De hecho, a los chilangos, como se nos llama, a los que vivimos en Ciudad de México, nos lo hemos apropiado, es como cuando los charnegos se apropian ser charnegos, ¿no? Nosotros nos apropiamos ser chilangos porque en realidad el chilango era el que llegaba de la ciudad y era como, a este es chilango, a este no lo queremos, ¿no? Es decir, todos estamos viviendo en estados que te han construido la otredad y que te han dicho hay gente pobre a la que no queremos, ¿no? Y también eso me parece importante ponerlo y traté, y ojalá que se pueda entender, de poner una base justo en la tercera parte, no del todo desarrollada y que probablemente desarrollaré en la próxima novela si no se me aparece otra cosa que me inquiete, cómo cada ciudad, cuando está manejada de alguna forma por estructuras militares, genera un daño terrible en cada vida humana que hay ahí, ¿no? En el caso de Ciudad de México, por supuesto, feminicidios, toda la violencia, toda la guerra, todas las masacres que ha habido por decisiones estatales, pero que también me parecía que dialogaban muy bien con una estructura ibérica que viene de una dictadura y que encontré yo muchas similitudes y traté no de demostrarlas, pero de dejar ahí guiños que dijera, esto puede hacer que me permita dialogar con la península ibérica porque tenemos cosas en común, aunque lo hayamos vivido de diferentes formas. ¿Y qué significa esto para mí dentro de la novela? La metáfora de que todos somos migrantes, todos podemos ser románticos, muy heterosexuales, que nos encante Hugh Grant o quien sea, pero siempre vamos a tener estas opresiones dependiendo nuestro color de piel, nuestro acento, nuestro lugar de origen, etcétera. Y todo eso, digamos, lo he querido retratar en la novela. Te dije que tenía un punto con Hugh Grant. Lo has querido retratar y de hecho lo has retratado. Y la parte urbanística que mencionas y la reflejas muy bien y esa diferencia entre Madrid y Barcelona, porque por desgracia no conozco Ciudad de México, pero la conoceré.
Está muy bien plasmada y efectivamente lo dices muy bien. Barcelona es una ciudad que desde el origen es una ciudad generada a partir de la burguesía, es una ciudad con un plano concreto, sé que es anterior a la burguesía, que tiene su parte gótica, bueno, que ya tenía allí comercio, pero no se puede llamar burguesía, pero efectivamente puedes delimitar sobre el plano los barrios. Sin embargo, Madrid, cuando la protagonista del libro se revela con esto de que le pregunten continuamente de dónde es y contesta, soy del barrio del Pilar, porque vive en el barrio del Pilar. Y el barrio del Pilar es paradigmático en este sentido porque es un barrio en el que sigue viviendo muchísimo pijoterío, o sea, mucha gente de un nivel adquisitivo alto, y también vive mucha gente inmigrante, muchos estudiantes, etcétera. Entonces, decir soy del barrio del Pilar, antes te ascribía a soy una potentada, pero ahora mismo sigue impactando, pero lo cierto es que es un barrio multieconómico, digamos, en ese sentido, y eso en Barcelona es muy difícil encontrarlo. Tal zona es para los pobres, tal zona es de los ricos y de eso. Y me encantó esa parte, cuando ella contesta, soy del barrio del Pilar, ¿no? Porque ya está bien de tener que explicar si soy mexicana, si soy colombiana, si soy canaria, si soy francesa. Pues llevo aquí viviendo X tiempo y ahora mismo soy del barrio del Pilar, ¿no? Brenda, y además de súper felicitarte otra vez, algo más que nos quieras contar. Bueno, es que lo de la violencia a mí me parece fundamental, pero aquí vuelves también sobre un tema que fue el eje de Casas Vacías, sobre ese tema de la maternidad, ¿no? Esos reproches entre la madre, la hija, de una hacia otra, la abuela que cuidó a la hija, digo a la hija porque justo quien nos narra no tiene nombre, su hermano suicidado sí, que era Diego, pero ella no sabemos en ningún momento cómo se llama, pero sí que tiene las broncas con su madre porque siente que los abandonó y además porque la madre le plantea, y es muy bonito como lo introduces de pronto, ¿no? Que la sienta y la coge y le dice, tú ya eres una mujer, tienes que cuidarle a tu hermano, yo me voy a ir, ¿no? Me voy a ir a España, y la mujer tendría a lo mejor 9, 10 años, 11 años, esa mujercita, ¿no? Que se queda a cargo de su hermano bajo la vigilancia o la potestad de su abuela y su abuelo, pero se queda realmente haciendo de madre del hermano, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de las madres? Porque además tú eres madre y en alguna declaración dijiste, me encantó, y el otro día la estuve buscando para espetársela a alguien y no la encontré, pero dijiste algo así como que la maternidad era una asquerosidad hasta que crecen, o un sufrimiento, o una tortura, o no sé qué dijiste. Yo dije eso, Dios mío. Como es un confinamiento eterno, ¿no habrá sido ese? No, eterno no era, era como que cuando ya crecen y se van está muy bien, pero que hay una etapa que es insufrible. Es que es insufrible, la verdad, con todo el cariño a todas las personas, porque además nosotros también hemos sido cuidados. En realidad la maternidad es insufrible porque nos imponen que sea insufrible, ¿no? Yo soy férrea defensora de la maternidad, soy madre de 2 hijas que he deseado con todo mi corazón, ¿no? Pero sí creo que, o sea, mi punto realmente con el tema de las maternidades es que me gustaría dinamitarlas. Me cuesta porque sé que me estoy atacando a mí misma, pero lo asumo, ¿no? Me importa mucho que, así como hemos convocado a huelga de qué pasaría si las mujeres dejáramos de trabajar, hubiera una huelga de todas las madres del mundo, pero de verdad una huelga y dejáramos de hacer todo lo que implica ser madres, porque además somos madres por extensión, ¿no? Y esto era una cosa que me interesaba poner aquí. En efecto, en América Latina, no sé cómo se vive aquí, en Madrid y en Barcelona no se vive así y por eso me llamó la atención, pero en América Latina, todas las que somos hermanas o tías, de una u otra forma somos también un poco madres, ¿no? Se nos impone ser madres aunque aunque no hayamos parido, y eso me parece una verdadera cosa como para… De hecho, me acuerdo que el presidente de México actual, cuando vino la pandemia en un foro internacional norteamericano, él dijo, no se preocupen, eso lo hacen las madres, ¿no? Es decir, lo que aquí, digamos, tenía que hacer los hospitales o las trabajadoras de cuidado, nuestro presidente dijo,
No se preocupen, eso lo hacen las mujeres. Temas saldados, sigamos adelante. Eso me parece muy fuerte. Y las quiero dinamitar en ese sentido porque somos las que estamos sosteniendo al Estado a cargo de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vidas, ¿no? Y aquí me parecía importante también estas cadenas de cuidados de mujeres que tienen que venir a cuidar a otras personas que, digamos, no son de su familia, que tienen que recibir un dinero para dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos, de las hermanas, etcétera. Es una cosa muy perversa, porque además esto yo lo comento en México y seguro lo hablaré mucho ahora que vaya. En México no conozco a una sola persona que de forma directa o indirecta tengamos a alguien que emigró a Estados Unidos, ¿no? Todos tenemos un familiar en Estados Unidos, todos. No conozco a alguien que no lo tenga, ¿no? Estamos acostumbrados a ser la población migrante y estamos acostumbrados a que hubiera sido la mayoría de los hombres. Y no conozco a una familia que no diga, tu papá te dio todo por ti y que te ha ayudado a que termines tu carrera o a que tengas comida en casa, lo tienes que querer, aunque incluso el Señor nunca haya vuelto, aunque tenga otra familia, siempre se le tiene que tener ese respeto y ese cariño porque se atrevió a migrar y porque sabemos que migrar es muy duro, ¿no? Pero ahora que digamos, el neoliberalismo ha hecho que las mujeres sean las que tienen que salir y migrar y ser el sustento, y además migrar como mujeres es muy duro. En América Latina las mujeres se toman anticonceptivos porque saben que al pasar a la frontera las van a abusar sexualmente, ¿no? Incluso acá en España también, ¿no? Es decir, las mujeres sufren muchísimas vulnerabilidades a migrar y sin embargo a ellas se les dice que son unas abandonadoras, ¿no? Y se les reprocha todo esto y me parece una cosa muy perversa en la que siempre los estados salen ganando, ¿no? Me interesa también además porque es un tema muy latente al menos en Madrid. Ahora se está hablando de una iniciativa popular para regularizar a los migrantes, que en realidad la mayoría son mujeres, trabajadoras domésticas y de cuidados, y la verdad es que ha pasado sin ton ni gloria, ¿no? Es como quienes lo están haciendo, que son más de 300 organizaciones, están haciendo un gran esfuerzo y el tema ha pasado totalmente desapercibido. Y eso ahora mismo yo ya lo procesé en la novela, ¿no? Yo estoy, digamos, en un punto en el que ya solo estoy observando, pero cuando la escribí tenía ese enojo, ¿no? Porque me tocaba escuchar, muchos colegas periodistas me han preguntado, ¿y cómo hiciste para meterte en la piel de una mujer limpiadora, ¿no? Y yo recuerdo que uno sí me agarró en un mal momento, le dije, bueno, que tú nunca has limpiado un plato, o sea, todos limpiamos, ¿no? O al menos todas las mujeres que conozco limpiamos y muchos hombres también. Es decir, no te tienes que meter en la piel de nadie, es una cosa que se hace para tener limpia tu casa. Pero sí es verdad que cuando él me hizo esa pregunta, me di cuenta que en efecto yo nunca había hablado con trabajadoras domésticas y de cuidados de forma frontal. Sigo las reivindicaciones, pero a quienes sí había escuchado es a quienes las emplean. Cómo se expresan de ellas, qué es lo que les exigen, de qué manera conciben cuál es el salario, que a veces las dejan sin comer. Y yo no tuve que ir a hacer ninguna investigación con las trabajadoras, eran las mismas mujeres que me hablan de tú a tú, que se sientan conmigo a tomar un café o lo que sea, las que me llenaron de estas historias, que a mí me dejaban como... Me encanta decir esta palabra porque además mi hija la usa, patidifusa, ¿no? Me dejaba patidifusa porque decía, no se están dando cuenta de lo que están diciendo, y la realidad es que no se dan cuenta, lo tienen tan normalizado que debe de haber una persona que les cuide a sus hijos, es decir, son maternidades simbólicas que relegan a mujeres que además después las sacan de la vida, y eso también lo quise reflejar en la segunda parte, ¿no? O sea, el contacto humano literalmente te genera afecto, sea perverso o no, porque es una relación de poder, pero genera afectos y de pronto lo cortas. Y es como si no hubiera pasado nada en las dos personas, y me parece una cosa muy triste, ¿no? Esas maternidades impuestas por necesidad era algo que tenía que seguir explorando en Ceniza en la Boca.
Es tristísimo y lo pones, bueno, maravillosamente bien. Y entiendo perfectamente que el periodista en su simpleza pensara incluso en preguntarte, pero tú cuando llegaste a España estuviste trabajando en la limpieza o Sí, algo, sí, ¿no? sí, Porque todo el tiempo, sí. sí, porque parece que se da por hecho que si una escritora escribe y es tan creíble debe ser porque lo ha vivido, como si una no tuviera capacidad de observación y como si precisamente de hablar con las personas que emplean, no con las empleadas, puedes sacar también esa información para ponerte mentalmente en el otro sitio, porque pues saber que alguien está empleando a otra persona en su casa y que la tiene todo el día pero no le da la comida, pues te hace presuponer que la otra persona tendrá que llevar su tupper, ¿no? O tendrá que llevar un sándwich o tendrá que llevar algo, porque si no se caería desplomada en 8 horas de trabajo, ¿no? Y sí, qué triste también esto de que cuando ya no hace falta, porque la viejita a la que estaban cuidando muere, o porque la familia ha decidido ingresarla en una residencia, o porque los niños o las niñas ya tienen un nivel de autonomía mayor, esa persona que realmente, pese a las relaciones de poder, crea ese vínculo afectivo, es prescindible y se rescinde el contrato, que generalmente no hay por escrito, pero vamos, que se le pone en la calle y no pasa absolutamente nada. La verdad es que ese tema lo plasmas muy bien. Y dentro de ese tema, Brenda, plasmas otro que yo creo que las feministas que hay en la sala, que son bastantes, reconocerán muy bien, que es ese de cuando las universitarias en Barcelona se apropian de la lucha que están teniendo estas personas, estas cuidadoras migrantes, y llegan probablemente con buena fe, pero llegan unas chicas jóvenes de formación intelectual superior que están estudiando y se convierten en las que dirigen realmente la lucha, pero solo para lo que a ellas les conviene, ¿no? Después no apoyan la lucha de base. Y ese fenómeno lo has observado también. Sí, sí. Ese fenómeno es una cosa que me sigue doliendo un montón. Cuando yo estaba estudiando el máster, además en género, en Barcelona, había como estas reivindicaciones de las trabajadoras, las Kellys, y yo me acuerdo que la mayoría de quienes estábamos en el máster además éramos latinoamericanas. Yo estaba en el máster con un gran privilegio porque las personas españolas que deciden unir su vida a alguien que es extracomunitario tienen el derecho de que puedan vivir aquí de forma legal. Y digo, son las personas españolas quien tienen el derecho, no las personas que vienen, ¿no? Digamos que nos lo prestan. Pero yo tenía ese privilegio frente a mis compañeras que sí que habían tenido que pagar pues su visa y tener como todos estos trámites muy grandes. Y yo me acuerdo que cuando hubo estas manifestaciones que estaban en boga en ese momento justamente en Barcelona, yo sentía un poco de culpa, que esto es una cosa que he hablado con muchas amigas latinoamericanas, como vivimos en un lugar que es mucho más seguro que nuestros países de origen, sentimos un poco de culpa, la trabajamos, es cosa de la migración. Yo sentía un poco de culpa de no ir, pero es que yo tenía que ir a cuidar a mis hijas, ¿no? Y entonces les decía a mis amigas que sí iban a ir, que cómo había estado. Y recuerdo que dos me dijeron, una era peruana y la otra era argentina, y dijeron, es que pasaron por ahí unos mozos de escuadra y la verdad que nos escondimos porque teníamos miedo, como también somos extranjeras, de que nos fueran a quitar el NIE y no pudiéramos, pues que nos sacaran del país, ¿no? Y en ese momento me sentí muy incómoda conmigo misma, con ellas, y especialmente con las universitarias españolas que habían decidido no ir, ¿no? A acompañarlas. Y en realidad eso fue lo que pasó, que las trabajadoras domésticas y especialmente las Kellys en este caso, siempre están solas. Si ustedes ven cuando hay noticias de sus movimientos, que además han hecho un montón de trabajo, están solas. Y a mí eso me duele mucho. Y también me dolió mucho porque yo ya viviendo en Madrid, la revista Pícara Magazine me pidió una crónica de la visita de Angela Davis y yo dije, pero por supuesto que voy a hacerla, ¿no? A esa hora en la que Angela Davis estaba a punto de dar su conferencia, a unas calles estaba CEDUAC, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas.
En CEDUAC no había nadie. Y con Angela Davis tuvieron que hacer unas filas enormes, ¿no? Y yo también en ese momento tuve esta sensación de culpa de probablemente no estás en el lugar en el que deberías de estar, ¿no? Es decir, es verdad que critico al feminismo español universitario, pero también era una crítica de cómo de pronto creemos que por enunciar que hacemos reivindicaciones, no estamos haciendo las reivindicaciones que deberíamos de estar haciendo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que es una crítica desde el conocimiento y desde la empatía y desde el ser feminista tú también. Es decir, pero bueno, eso no quiere decir que una no observe, también se ejerce autocrítica, ¿no? Es decir, que, y desgraciadamente ejercemos esa culpa que es peor que la autocrítica y que nos tendremos que quitar en algún momento, no sé con qué tipo de baño, porque es como imposible. Por mucho que no vayas a colegios religiosos ni nada, está la traes ahí. Te voy a quitar la palabra porque hay una personaje que a mí me encanta que se llama Jimena, sí, que es cubana y grita como cubana. Y una de mis mejores amigas es cubana. Y yo me acuerdo que cuando ella leyó Casas Vacías me dijo, ay hija, tú y la culpa, las mexicanas y la culpa. Y se lo creí porque con todas las críticas que podamos tener, ella creció en una educación no católica, ¿no? Ella, materialista histórica a tope por su formación, aunque ella está contra la dictadura, etcétera, tenía una educación no católica y ella de culpa nada, ¿no? Entonces, cuando ella era como, ay, hija, tú y la culpa, ¿no? Sí, nos hace mucho daño la culpa judio-cristiana. Pues debe ser de herencia española y judio-cristiana. Si las cubanas no la tienen, ole por las cubanas, porque realmente creo que por estos lares, al menos entre las mujeres, lo del sentimiento de culpa por cualquier cosa, como dice a veces mi hermana, si hoy no sale el sol, la culpa va a ser mía, ¿no? Es como si todo dependiera de una, pero es culpa y flagelación, ¿no? El problema es que sí depende de nosotras, por eso sentimos la culpa, ¿no? No nos pedimos que dependa de nosotras, pero finalmente depende de nosotras. Sí, ahí está la cosa. Bueno, yo sé que hay gente que ya ha leído también esta novela, así que abro la palabra al público precisamente para que el personal de sala, como también las personas que no se lo han leído, luego la van a comprar como locas y locos y Brenda tendrá que firmarla porque le pagamos para eso, vamos, y no voy a decir el caché que le pagamos porque es una cosa desorbitada. Brenda, le paso la palabra al público, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí, pero sobre todo muchísimas gracias por escribir las cosas que escribes. Bueno, es que me parece que es un libro que se debería leer desde el bachillerato, que se debería tener en cuenta todas las bibliotecas, que tiene un nivel literario, es decir, un nivel de escritura y de vocabulario, además de diversos españoles, extraordinario y que toca temas que vivimos cotidianamente, desde esas migraciones, las violencias, las maternidades, los centros escolares, el bullying, las clases sociales y cómo se reflejan también en a quién puede hacerle caso el director de un colegio o no. Bueno, muchísimos temas que indican que eres una mujer muy inteligente, muy observadora y una excelente escritora, así que para la próxima novela te traeremos otra vez y en medio te traeremos para que conozcas las islas y te pasees y te comas un pescadito o algo. Ya la tercera no me pidan más, ¿eh? Sí, porque mañana se va a las 7 de la mañana. No, digo que la tercera novela, así ya no esperen todo esto que dice. Bueno, pues si alguien quiere preguntar. El título, que no te pregunté. Ayer hice spoiler del título, pero... Es un spoiler. Hay ceniza en la boca de la protagonista, sí. Sí, hay secreto. Sí. Pero de todas formas, el título en sí, es decir, la frase hay ceniza en la boca de la protagonista, pero ¿se te ocurre después de terminar la novela o no? Esta es una cosa muy buena porque yo soy muy tuitera y quienes me siguen en Twitter, que no lo recomiendo, pero quienes me siguen,
saben que me tardé un año en decidirme por el título, ¿no? O sea, le ponía uno y luego yo decía, esta cosa es espantosa. Y estuve un año. De hecho, una chica de sexto piso en México me decía, ¿pero qué te están haciendo estos editores? Yo decía, es que ni siquiera le ha llegado a los editores. Me estoy peleando conmigo misma. Creo que Ceniza en la boca, como Casas vacías, es una gran metáfora de lo que hay dentro de la novela, que en realidad lo que significa para mí es todos tenemos algo de sabor a muerte en nuestra boca, ¿no? Y tenemos que tragarnos la muerte y tenemos que digerirla y un poco por eso se llama así, ¿no? Porque en realidad la novela para mí la novela en realidad habla del proceso de entender la muerte y de asumir que vives en un mundo como en el que vives y en el que tienes que decidir si vives o no vives en él, ¿no? Sí, yo siempre digo que todo lo que he querido decir lo he dicho en los libros y que si aún así me quieren escuchar es que de verdad son muy pacientes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Llevo media hora queriendo ahondar un poco más en el tema de la muerte. O sea, que me viene pintiparado que la hayas mencionado. Quiero hacer una pregunta y elaborarla un poquito. La pregunta es, ¿qué reacción o qué interpretación has intentado evitar respecto al tema del suicidio y de la muerte? Y estuvo genial que mencionaras a tu mejor amiga y ese contraste entre el materialismo histórico y esa herencia judeocristiana que tenemos, porque creo que todavía la respiramos hoy en día, evidentemente, en todo el mundo occidental. Y creo que induce bastante en una esquizofrenia o paranoia respecto a la muerte, como que nos obsesionamos mucho con ella y nos da como un ahogo, ¿no? Y eso afecta mucho a la manera en la que vivimos. Entonces, ¿de qué manera intentaste como sortear esa clase de herencias históricas y religiosas para plantear una comprensión de la muerte y del suicidio que fuese más constructiva y fundamentalmente sana? Bueno, yo lo que trato de hacer en lo que escribo es quitar todo lo que pienso de forma personal y que sé que puede generar, es decir, mi medida es, ¿esto haría que yo me pusiera a discutir con mi esposo? Si sí, no lo pongo, ¿no? Porque es muy molesto discutir con alguien tan testarudo como mi pareja, pero siempre trato de no darle nada masticado a las lectoras, sino decir, aquí están los hechos y que cada quien se piense lo que le interpele. Yo creo, y además vengo de un país estigmatizado porque nos reímos de la muerte, ¿no? Eso dicen, pero yo ya lo definí con una amiga, que nos riamos a la mexicana no significa que no estemos muertas de miedo por dentro, ¿no? De hecho, nos estamos riendo porque tenemos mucho miedo. Creo que estamos obsesionados con la muerte en general en Occidente porque no queremos hablar de la muerte, ¿no? O sea, hablamos mucho, pero en realidad no hablamos. Y los rituales luctuosos así nos lo demuestran, ¿no? Queremos como hacer lo más suave posible esa transición, pero no solemos hablar de ello y cuando se habla en espacios cerrados, a puerta cerrada y siempre como en un tema sanador. Y para mí está fenomenal sanar, pero también creo que sanar pasa por hablar directamente del dolor como tal sin meterle filtros y creo que probablemente eso es lo que quise hacer en la novela, como no meter filtros a hechos que le están sucediendo a la protagonista y que los filtros los fueran poniendo las personas. Por ejemplo, de todas las presentaciones que he tenido de Ceniza en la boca, que afortunadamente han sido muchas y he convivido con muchas personas, es aquí la primera vez en la que se habla del suicidio, pero se entiende de una forma como muy natural y pasaban todas estas cosas, ¿no? Hay otros espacios en los que sí que me vienen y me preguntan y hablamos como lo que para mí significa el tema del suicidio, que sí creo que es el tema humano más importante de cada persona, ¿no? Todos lo pensamos. De hecho, no sé qué tanto
por acá, pero en México sí que cuando estamos hartas, bromeando, es como, ay, me quiero aventar de la ventana, ¿no? O sea, es como lo banalizamos, pero en algún momento el suicidio significa un querer parar, como un ya no quiero tener este dolor. Y justamente ese umbral para mí es lo que tenemos que discutir. Yo no tengo la respuesta, no sé si es bueno o es malo, no lo sé, pero sí creo que lo tenemos que hablar porque en la novela lo pongo claramente en un adolescente, pero también Laura, en la segunda parte, que es la mujer adulta, enferma, en un estado de vulnerabilidad, lo comenta. Entonces, si en esos dos estados de vulnerabilidad de la humanidad se pregunta si se puede parar o no parar la vida, creo que lo tenemos que hablar de forma más natural. Como, a ver, se suicidan y qué nos provoca a los que nos quedamos ese suicidio, ¿no? Gracias. A ti. Espera que te pone... Ay, con la mascarilla. Perdón. La pregunta es si siempre, desde la niñez, ¿siempre fuiste tan dada a la comunicación o fuiste silenciada en algunas ocasiones de tu vida, a lo largo de tu vida? Esa es la pregunta. Gracias. No sé si la he expresado bien. No, la has pensado muy bien. Creo que tuve la fortuna de que mis padres estaban trabajando y muy cansados de haber criado 2 hijos antes y entonces a mí realmente me dejaron crecer sola. Y yo creo que es fortuna porque tuve unos permisos de ser más libre que sé que mis hermanos no tuvieron, ¿no? Pero también tenía yo una desventaja, nadie jugaba conmigo porque mis hermanos me llevaban bastantes años y mis padres trabajaban, entonces creo que siempre tuve soliloquios, ¿no? Sí es verdad que mi madre recuerda que jugaba con mis muñecas y que había veces, me cuenta ella, que se quedaba callada para escuchar las cosas que yo decía, ¿no? Porque me la pasaba inventando cosas. Luego es verdad que en la universidad me di cuenta que me quedaba callada de muchas cosas, ¿no? Y que cuando empecé a conocer a compañeras, especialmente argentinas, me quedé bastante patidifusa porque me quedé como, yo no sé hablar, yo no tengo el manejo de la palabra como ellas que hablan y hablan y hablan con toda esta seguridad y yo estoy callada aquí todo el tiempo. Y fue tan fuerte para mí que fue cuando dije, ahora voy a hablar porque la gente habla y yo me la he pasado callada. Entonces le agradezco mucho a esas compañeras que me dieron, con su ejemplo, me demostraron que una puede hablar, ¿no? En México hay una cosa que dicen que Octavio Paz la puso en algún lugar, la verdad es que yo no lo he leído al menos esa parte. Pero hay una cosa muy, muy común justamente en la gente pobre que trabaja en las casas de las personas con dinero y cuando preguntan quién es y la mayoría de ellos contestan es nadie. Y es como, ¿cómo que es nadie? Es una persona, ¿no? Pero es decir, crecimos en una cultura que te hace pensar que hay quien tiene el derecho a la palabra y quien no. Y cuando llegaron estas compañeras, dije, yo también tengo el derecho de, y ya de ahí no me solté la boca públicamente. Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que lo que estoy es encantada de escucharte. Te puedo asegurar que tienes una fluidez verbal que no tiene nada que envidiar a las argentinas. No, quería darte las gracias porque yo estoy aquí por pura casualidad, que me lo dijo una amiga, y estoy encantada de escucharte, Brenda. Y perdona que te trate de tú, pero... Por favor, trátame de tú. Tienes profundidad en lo que dices al mismo tiempo que ligereza. Entonces yo estoy ahora con un interés por leer tu novela, tú no te lo puedes ni imaginar. Pues quiero felicitarte y decirte que estoy encantada de estar aquí y que por todo lo que se ha hablado, no sé, me gusta mucho todo lo que has enfocado y estoy deseando leer esa novela. Así es que gracias. Gracias a ti, gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo también quería agradecerte todo y sobre todo quería puntualizar dos cosas que has dicho que son evidentes, pero que no se suelen oír. Una de ellas es que has repetido muchas veces en mi conversación con el lector, yo creo que es algo muy importante y que a veces mucha gente olvida. Leer un libro es conversar con alguien. Entonces, ese respeto que tú le tienes al lector me ha llegado dentro y te lo agradezco. Y después otra cosa que también es evidente, pero que tampoco se escucha, es que yo de pequeño tenía la misma concepción que tú. Pensaba que tenía que haber dos entes distintos. El hombre no era hombre o la persona no era persona igual a otra, porque lo que, dicho de otra manera, cuando ves una película resulta que el actor hace una cosa, otra, el guionista le lleva por todos los sitios y tú dices, ¿y de dónde saca el dinero? ¿Y cómo come? ¿Y qué hace eso? Bueno, pues cuando yo tenía 15 años pensaba pues que los plutócratas, los señores que tienen un montón de dinero, no pueden pensar como yo. Y tú lo has expresado antes también. Así que te agradezco estas cosas y digo lo mismo que he oído. Tienes una fluidez, una profundidad al hablar que es que ya no sé qué hablar. Muchas gracias. Voy a contar una anécdota rapidísima y ya nos vamos. Cuando quise ser cineasta, me conseguí una beca para aprender a escribir guiones. Y yo me acuerdo que, como conté al inicio, yo dije, muy inocente, era yo muy inocente. Es que yo crecí rodeada de películas, pero yo hablaba físicamente de las películas que mi papá tenía. Y, sí, ¿quién es tu papá?, me preguntó la profesora. Yo, pues mi papá, ¿no? Porque estaba rodeada de hijos de cineastas que iban a seguir el oficio heredado, ¿no? Y eso también es una gran cosa. Cuando una persona que no está dentro del ámbito cultural o dentro del privilegio de la cultura, siempre creemos que somos ese, no es nadie, ¿no? Y yo en ese momento, en mi inocencia, pensaba, me hice pequeña, pues, ¿no? Porque yo dije, crecí entre películas físicas, no, mi papá no es ningún director de cine ni nada, y somos una familia de clase obrera, digamos, de cepa, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco con lo que dices, también como cuestionar el mundo cultural, el intelectual y ponerlos al mismo nivel todos es súper importante para poder conversar de literatura, así que gracias por decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Rebe. Espero que nos haya sacado guapísimas y que ese vídeo esté fantástico. Y muchas gracias a ustedes y Brenda, de verdad. O sea, no te voy a echar más elogios porque además ya he descubierto que ni siquiera eres hermana mayor, o sea, que eres mentirosa pero de casta. O sea, esa imaginación de pequeña me parece a mí que dio para mucho. Muchas gracias, Brenda, gracias de a verdad. ti, gracias a todas ustedes. Que yo venía muy cansada y me voy muy llena de energía.